Hace mucho tiempo, en la antigua ciudad de Jerusalén, vivía un rey poderoso llamado David. Había sido un joven pastor que derrotó al gran gigante llamado Goliat. Con una simple honda, un guerrero valiente que unificó un reino entero. Dios lo había bendecido con victorias, con un palacio hermoso y con la lealtad de su pueblo. Pero en un momento de paz aparente, cuando sus soldados luchaban en una guerra lejana, David decidió quedarse en su palacio en lugar de ir al frente de batalla. Una tarde tranquila, mientras caminaba por la azotea de su casa, vio a una mujer hermosa bañándose. Ella era Betsabé, esposa de un valiente soldado llamado Urías. A pesar de saber que estaba casada, David la mandó llamar. Cometió adulterio con ella. Poco después, Betsabé le envió la noticia de que esperaba un hijo. El miedo al escándalo lo invadió. Intentó encubrir su error llamando a Urías del campo de batalla para que pasara una noche con su esposa y así pareciera que el niño era de él. Pero Urías, fiel a sus compañeros en la guerra, se negó a ir a su casa. Durmió en la puerta del palacio. David, desesperado, tomó una decisión aún más oscura. Escribió una carta al comandante del ejército ordenando que pusieran a Urías en el lugar más peligroso de la batalla y luego lo abandonarán. Urías murió y David tomó a Betsabé como esposa. Parecía que el pecado había quedado oculto, pero Dios lo vio todo. Dios no dejó que el pecado quedara sin respuesta y envió a un profeta valiente llamado Natán para hablar con el rey. Natán llegó al palacio y le contó una historia sencilla, pero poderosa. Natán le dijo: había un hombre rico que tenía muchas ovejas y vacas, y un hombre pobre que solo tenía una pequeña oveja que amaba como a una hija. Pero un día, el rico recibió visitas y, en lugar de sacrificar una de sus propias ovejas, robó la única del pobre, la mató y la sirvió a sus invitados. David escuchó indignado y exclamó: ese hombre merece la muerte. Debe pagar 4 veces por lo que hizo. Entonces Natán miró fijamente al rey y pronunció las palabras que lo atravesaron como una espada. Tú eres ese hombre. Dios te dio todo: el reino, protección, bendiciones. Pero tú despreciaste sus mandamientos. Tomaste la esposa de otro y ordenaste matar al esposo. El juicio vendrá sobre tu casa. La espada no se apartará de tu familia, y el hijo que nació de ese acto morirá. David sintió el peso de sus acciones caer sobre él como una montaña. Bajó la cabeza y confesó con voz quebrada: he pecado contra el Señor. Natán le respondió que Dios había perdonado su pecado, pero las consecuencias llegarían. Poco después, el niño enfermó gravemente. David ayunó, oró y lloró en el suelo durante 7 días. Pero el niño murió. El rey destruido entró al lugar de adoración. Su corazón estaba roto. Y desde ese quebrantamiento nació algo profundo. En ese momento de dolor y humillación total, David se postró ante Dios y clamó desde lo más hondo de su alma. Pidió misericordia, no por sus méritos, sino por la gran compasión de Dios. Reconoció que su pecado estaba siempre delante de él, que había fallado desde su nacimiento mismo. Suplicó que Dios lavara su maldad y que borrara sus rebeliones, que creara en él un corazón limpio y renovara un espíritu recto dentro de su ser. No quería ser apartado de la presencia divina, ni perder la alegría de su salvación.
Pidió que Dios le sostuviera con un espíritu generoso y dispuesto. Prometió que si era restaurado, enseñaría a otros transgresores el camino de regreso a Dios y que sus labios proclamarían alabanza. Ofreció lo que Dios realmente quiere: un espíritu quebrantado y contrito, un corazón humillado que no desprecia. Desde ese clamor nació una oración tan sincera y poderosa que ha tocado corazones a través de los siglos. David, el rey que cayó tan bajo, fue restaurado por la misericordia infinita de Dios. Su historia nos recuerda que ningún abismo es demasiado profundo para que la gracia alcance, siempre que haya un arrepentimiento verdadero. Recuerda seguirnos para no perderte ninguna de nuestras alabanzas. Y no olvides, esto es solo alabanzas poderosas. Oh.